Muy buenos días, amigos televidentes, le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de Enfoque. Es un verdadero placer que usted nos acompañe en este martes 18 de febrero. Este día dejamos de lado los temas políticos y por supuesto de salud para enfocarnos en uno de los temas bastante importantes. Estoy hablando de la familia, una evaluación que no podemos reprobar. Y para ello pues me encuentro muy bien acompañada del licenciado Ricardo Aguilar, a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias, Cecilia, amables televidentes, también muchísimas gracias por recibirnos en este importante tema, ¿no?, que tiene que ver con la familia y es esencial. Así es, y damos inicio de lleno con nuestra entrevista con un tema bastante peculiar que precisamente el licenciado nos lo envió, y es que ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Hay muchas cosas que hacen que el ser humano se entretenga de lo más básico y lo más importante. Se entretiene en éxitos laborales, se entretiene en éxitos académicos, se entretiene en la diversión, ¿cierto? Muchas veces, dejando a un lado lo importante que es la familia. Entonces, a veces nos proponemos metas económicas, nos proponemos metas académicas, laborales, empresariales, y no nos proponemos metas en la familia, con el hogar, con el esposo, con la esposa, con los hijos, y esto es indiscutiblemente mucho más prioritario. Muy bien, cuando estamos hablando de estos grandes logros, porque hay que darle el mérito a todas aquellas personas que se esfuerzan estudiando, que se esfuerzan por su trabajo, pero llegan a casa y hay un fracaso familiar completo. ¿Qué es lo que está pasando en esta situación? Bueno, tenemos que hablar primeramente de que la familia está en crisis y por qué, cuáles son las causas y por qué decimos que está en crisis, ¿no? Decimos que está en crisis porque de cada 5 matrimonios, dicen estadísticas a nivel mundial, que de cada 3 matrimonios, 3 terminan en divorcio, 1 se tolera y otro aparentemente está feliz, pero no sabemos si son las apariencias. Si es que se casan. Si es que se casan, si es que deciden exactamente estar juntos. Entonces, vemos que sí, la familia lastimosamente en estos momentos no tiene como que una visión correcta y una visión amable, nadie lo recibe de la mejor manera. La mayoría de familias inician por accidente, ¿no? Accidentalmente tuvo que hacerse la familia. Hay un principio en el manual de vida que me gusta mucho que dice: por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora iniciamos al revés, ¿no? Somos una sola carne, entonces toca dejar a la familia para unirse a la esposa. Entonces más o menos así funciona, y lastimosamente los hogares a veces tienen que hacerse de manera accidental, digámoslo así, y eso es donde inicia precisamente la crisis. ¿Por qué hay crisis en la familia? ¿Por qué decimos que hay crisis en la familia? Una cosa muy importante. Primero, pongamos algunas cosas. Adicciones de alguno de los miembros de la familia. Estamos en una sociedad y tenemos estadísticas reales con respecto, por ejemplo, a adicciones, ¿no? Adicciones al juego, adicciones a sustancias psicoactivas, a bebidas, es una realidad muy constante, por ejemplo, aquí, y eso va fracturando a la familia, va fracturando, va generando, porque una cosa es tener problemas, porque los problemas tienen solución. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre problema y crisis? Que la crisis es algo en lo que ya no hay solución. Entonces, una cosa es tener un problema porque pues hay diferencias entre hombres y mujeres, hay diferencias de pensamiento, hay diferencias de cultura. Se tienen problemas, se tienen dificultades, formas de pensar diferente, negociaciones que hacer. Pero otra cosa es cuando ya hay situaciones que son irreconciliables, ¿no? Pero hay una situación también que sucede en el tema de las ambiciones. Sabemos de que muchas parejas, antes de su unión familiar, de llegar a establecer un hogar como tal, la mujer pues ya tiene indicios de poder conocer que su pareja pues está expuesta a cierto tipo de ambiciones. Sin embargo, decide acompañarse, como se menciona, pensando: yo lo voy a cambiar, por mí va a cambiar. Al tener nuestros hijos, pues mi esposo va a tener su camino recto. Así ¿Es correcto es? Y es precisamente uno de los graves problemas, ¿no? Porque pensamos que con una condición como el matrimonio las personas van a cambiar, y no es así. O sea, uno debe entender que la persona esencialmente es como es,
Y por eso se llama, bueno, ahorita están exagerando, ¿no? Sí. También la sociedad con esto de las red flags, las famosas red flags. No, banderas rojas, cuidado, se comporta así, pero ciertamente el tiempo de conocimiento, de amistad, de enamoramiento, noviazgo, sí, el previo al matrimonio, es precisamente para poder ver si hay situaciones con las que yo no puedo reconciliarme, porque hay situaciones con las cuales yo no puedo reconciliarme con la persona, es decir, hay cosas en las cuales sí, por ahí no va, y tiene que ver a veces también con la cuestión de la familia, porque no solamente nos unimos a la persona, sino también a la familia, eso es una realidad, ¿no? Exacto. ¿Cómo me voy a llevar yo con los suegros? Si es que necesariamente va a haber, y es imposible evitar la relación con ellos, cómo se va a dar, de qué manera se va a dar, qué tanta importancia y prioridad tiene mi pareja con respecto a eso. Bueno, ahí es donde vemos las adicciones, vemos tal vez... relaciones paralelas, ¿a qué nos referimos en parte a una de las crisis que está enfrentando la familia? Las relaciones paralelas es cuando la persona le gusta tener no solamente un ave en el gallinero, sino varios gallineros que visitar. ¿Y hoy está parejo, licenciado? Sí, claro. O sea, mujeres y hombres. No, es por igual. Oye, antes uno podía decir, no, es el hombre, el machismo, el que tiene una y otra pareja. No, ahora es igual. Y sabe que es muy difícil esta situación precisamente porque esto abre una brecha de otro tipo, que es el problema de las relaciones de intimidad inadecuadas. Es decir, una adicción sexual. Adicciones sexuales, comportamientos, expectativas, precisamente porque se ha tenido demasiadas parejas. Entonces muchas veces eso crea cierto tipo de expectativas irreales. Ahora los jóvenes y las nuevas parejas se están formando lastimosamente con una clase de educación sexual muy terrible, que es la pornografía. Entonces desde allí crean toda una expectativa irreal de cómo tiene que ser la intimidad, y por supuesto la experimentación hace que lo contrario a lo que se dice, ¿no? Que entre más experimentas, pues vas a entonces lograr estar con la persona adecuada. Todo lo contrario, a veces se encuentra la persona adecuada en una persona que también en la intimidad se necesita aprender, se necesita acoplarse. Ahí es donde hay un grave problema, porque ahí es donde se busca las relaciones paralelas y, por supuesto, personas que no están dispuestas a aceptar eso, no estamos dispuestas a aceptar ese tipo de cosas. En este contexto también, para ahondar un poco también cada punto de las crisis que presentan las familias, sabemos de que hay un cierto comportamiento que se puede manifestar en redes sociales o en pláticas de amigas, y es que ya casados, pues el hombre prácticamente debe respetar a la mujer. Si no se da un acto consensuado, esto podría llegar a manifestarse como un tipo de violación. Sí, claro que sí. Bueno, el tema de las redes sociales también es un tema bastante delicado. Lo que usted dice es totalmente cierto, aunque yo siempre considero que también hay un poco de falta de equilibrio en el asunto, porque también hay mujeres que tienden a tener un lenguaje y un comportamiento interesante hacia la otra parte, ¿no? Y, sin embargo, es absurdo decir, para el hombre, lastimosamente la sociedad en la que vivimos, es absurdo para decir al hombre está tratando de seducirme, o bueno. Sí. Sin embargo, este asunto de las redes sociales se prolifera. Y la gran pregunta es, si yo a través de un mensaje, a través de una fotografía, realmente estoy siendo infiel. Bueno, lo que pasa es que la infidelidad realmente empieza en la psiquis, ¿no? O sea, yo realmente soy infiel en el corazón, primeramente, en mi interior. Yo maquino, no es que yo caigo en infidelidad porque me estaba caminando bien el camino y perdón, eso es absurdo, ¿no? Disculpen, me tropecé aquí, me caí pues encima de la otra persona. Eso es absurdo. Sí. Yo maquino, preparo, voy teniendo situaciones en las que voy, y eso empieza precisamente por el pensamiento y después puede manifestarse en un mensaje. Entonces, estoy siendo infiel, claro, de corazón ya lo fui. Y con eso también que hablamos de mensajitos escondidas, estamos hablando de WhatsApp, de Messenger, de tantas redes sociales que existen, que hay y por haber también. Así es. Y esto es que necesitamos aprender a manejarlo con responsabilidad. Pensar en la otra persona, pensar en el que está a nuestro lado, en la pareja que estamos haciendo, en la familia. Es importante entender, ¿no?,
que los hijos también aprenden estos comportamientos a través de lo que ven, a través de lo que oyen. Nosotros pensamos, no se dan cuenta, no, sí se dan cuenta. Y desde muy pequeños. Desde muy pequeños están percibiendo. Es tan terrible esto que, por ejemplo, cuando hay algún tipo de fractura en el hogar, he tenido casos en los que los niños les dicen a los padres, papá, mamá, yo ya no me voy a portar mal, no se separen, no se divorcien, cuando no tienen nada que ver con ellos, pero ellos absorben la culpa como si fuera responsabilidad de ellos el hecho de que los papás estén separando o esté fracturándose el hogar. Muy bien. Es bastante importante conocer ese tipo de temas, pero también hay una parte que es imposible dejar de mencionar y es uno de los principales factores de crisis en las familias. Estamos hablando de la violencia intrafamiliar, que se ha vuelto el pan de cada día. Oiga, y eso es terrible cada vez porque gracias a Dios nos vamos dando cuenta de que antes se hablaba de violencia física nada más, y se hablaba de incluso digámoslo así, una exclusividad de parte del varón hacia la mujer de la violencia física solamente. Pero ahora descubrimos que efectivamente hay una cantidad de violencias que se efectúan dentro del hogar, que son formas de manipular, formas de mantener, digámoslo así, un status quo en el cual, aunque la otra persona no se sienta bien, pues la persona que se ejerce la violencia es la que trata de mantener su status quo, su forma de vivir. Entonces, entendemos, por ejemplo, la violencia física, como ya la hablamos, pero está también la violencia psicológica, donde de manera constante se le va poniendo apelativos, se le va creando ciertos criterios de baja autoestima a la otra persona. No solamente estamos hablando de parte del hombre a la mujer, también sucede de parte de la mujer al hombre, pero como es más, digamos, hay un tapada. estereotipo. Exactamente, entonces no se revelan. Pero hay una manera también de estar de manera constante violentando la autoestima, la visión que tiene cada persona de sí misma. No, es que tú no sirves para nada, es que definitivamente aquí solo estoy yo sola o yo solo criando a mis hijos, es que, ¿cierto? Este tipo de cosas van realmente dañando y son una especie de violencia. Pero yo en algunas de las charlas que tenemos con parejas, de los talleres, hablamos de un tema muy especial que algún día sería muy bueno tratar, y es aprender a pelear, porque para pelear también hay que aprender a pelear de manera efectiva. No hay que gritar, hay situaciones de los absolutismos en comunicación que se utilizan entre parejas, ¿no? Es que tú nunca me ayudas, nunca. Es que tú no haces nada en esta casa, no haces nada. O sea, son cosas absolutas y esos dañan la comunicación, generan precisamente estos estados de violencia psicológica, económica, ¿no? Hay parejas que ganan y la pareja que gana entonces no es abierta y, por ejemplo, hay momentos en los cuales ya hay que darle a los hijos, bueno, en fin, y la pareja que tiene el ingreso económico fuerte dice no, y de esta manera es que tú te portaste mal, que no sé qué, o caso contrario, ¿no? También es una especie de manipulación en el caso de la mujer. Yo lo tengo, yo mando. Exactamente, o caso contrario, ¿no? Usted no me dio para mi vestido, entonces le cierro los servicios, ¿no? Entonces no cuente conmigo, no me busque en la noche, solo... Son formas sutiles de violencia que lastimosamente se van dando, se van generando y van generando crisis en la familia, crisis. Vuelvo a repetir, porque una cosa es que sea un problema, que se pueda solucionar, que tenga una negociación, pero otra cosa es que se vuelve una crisis en donde ya es irreconciliable. El silencio, el llanto, los gritos son tres de los enemigos, por ejemplo, de la comunicación. Me gustaría abordar más a fondo estos temas luego de la pausa comercial, ¿le parece? Por supuesto que sí, muchas gracias. Amigos televidentes, no nos cambien, no sin antes recordarle a usted que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta la puerta de su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso
nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por supuesto buen provecho si a esta hora disfruta su bendecido desayuno. Esta mañana estamos hablando un tema bastante importante referente a la familia y precisamente en el bloque anterior estábamos hablando acerca de la situación que pone en crisis a la familia y estábamos hablando sobre diferentes problemáticas, violencia intrafamiliar, pero hay un punto bastante importante y es que también existe la violencia del tipo económico. Así es. La violencia de tipo económico se da cuando a través del ingreso económico yo trato de manipular la situación que se tiene que vivir en el hogar, sea el hombre o sea la mujer. En este caso, pues el hombre, digamos, pongamos el ejemplo del hombre proveedor, en donde por tratar de mantener, vuelvo a repetir, su status quo, es decir, su forma de vida, su zona de confort, la forma en la que él se siente confortable, como trata de vivir que eso no tenga cambios, entonces a través de lo económico empieza, ¿no? Entonces da menos, tiene sus propios gastos, tiene gastos fantasmas, tiene cosas que él no da, que no comparte. Ahora, ciertamente es importante entender algo, hay que descubrir dentro de la familia, dentro del hogar, quién es el hábil a nivel financiero, porque hay siempre una persona más hábil a nivel financiero. Y hoy está, como ya mencionamos, por partes iguales. Muchas veces la mujer puede incluso tener mayores ingresos que el hombre, ¿verdad? Así es, o sea que hay que descubrir, por ejemplo, a una pareja que tiene doble ingreso, y cada uno tiene su ingreso, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que se haga un presupuesto familiar, se aporte cada uno de acuerdo a lo que ganen en porcentajes iguales para el presupuesto y después tengan también para sus propios gastos, porque necesariamente no significa que todo tenga que meterse en la canasta familiar, ¿no es cierto? Entonces se pueden hacer ese tipo de cosas, hay proyectos en conjunto, una casa, un carro, que se pueden manejar. Entonces la recomendación puede ser esa. He tenido casos, por ejemplo, en donde hay una persona que es hábil a nivel financiero y la otra persona no. ¿Qué hace esta persona? No le revela necesariamente todas las cosas, pero eso sí, el sentido de los ahorros o el dinero que tiene siempre es en función familiar, no en función personal. Okay. No tiene dineros escondidos para sí, sino tiene dineros escondidos o dineros que no necesariamente le dice a la persona que es más propensa a los gastos, para que no haya precisamente esa presión de mayores gastos. Okay. Entonces, ¿cómo se ejerce violencia financiera? Cuando yo corto el chorro, se dice, ¿no? Entonces, yo cierro la provisión. Cierro la provisión con tal de que me hagan tal cosa, con tal de que se me porten de tal manera. Cuando yo no tengo claridad de para qué es el dinero, se puede estar generando ya esta crisis, ¿no? Muy bien. En esta situación tenemos también referente a la violencia económica, dos situaciones. Cuando se van a casar, una, que si deciden hacerlo bajo bienes mancomunados, o dos, hacerlo ya separados. Desde un principio pues se establecen las reglas del juego. ¿Está correcta esta parte? Está correcta. O sea, el hacer la negociación donde las dos partes se sientan totalmente bien y libres es espectacular. Pero muchas veces esto viene a perjudicar, en este caso, a las mujeres, que la mayoría de veces pues siempre están dependiendo de un hombre. Claro. A eso es a lo que me refiero, donde debe haber un acuerdo. Cuando me refiero a acuerdo, precisamente es eso. Veo cuáles son las diferencias de las partes, porque ciertamente en un mayor porcentaje las mujeres son las que son dependientes, pero sí hay instancias en las que no es necesariamente igual. Hay quienes tienen los mismos patrimonios, digamos así, hay mujeres que tienen más patrimonio que el esposo. Okay. Entonces, allí depende mucho de la pareja, cuál es la situación y qué es lo que lleva a que hagan este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, es que ha habido casos de muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, está efectivamente la mujer que sí depende del varón,
pero se casa con una segunda intención, una intención económica. Eso se sabe, ¿cierto? Entonces, no es que siempre sea así, porque tampoco, ¿cierto? Sino que eso es lo que hay que ver. Entonces, con qué tipo de persona, qué situación, cómo se va a conformar, qué diálogos debe haber, qué es lo que está buscando realmente la otra persona. Hay por eso personas que tienen pues dinero y aparentan no tenerlo para ver si la esposa o la que va a ser la esposa o la novia lo aceptan así, ¿cierto? Sin nada. Sí. ¿Qué pasaría? Ahora, hay que entender esto hay que entenderlo muy bien. A ver, digámoslo así, en la evolución emocional sí. de los seres humanos, somos los varones los que tenemos que mostrar cierta diligencia en la parte económica por una cosa muy importante. Ser un buen proveedor. Sí, buen proveedor. ¿Pero por qué? Porque nosotros no tenemos hijos. Los hijos los tiene la esposa. Digo, el embarazo, todo esto, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, ella pone todo, su cuerpo, pone su vida, y por eso es que en la parte evolutiva los hombres terminan siendo los proveedores y tienen que mostrar esa parte proveedora. Entonces, claro, ya en ese sentido, digamos, como la sociedad ha cambiado tanto, es que se presentan la cuestión de los bienes mancomunados o bienes por separado y estas cosas. Y es por eso que digo, todo depende de la situación de cada pareja, porque es un mundo, cada pareja es un mundo. Entonces depende de cada pareja para poder ver cómo se está gestionando eso y que no sea desde el principio, como decía usted, Cecilia, parte de la violencia económica que ya se está presentando desde antes del matrimonio, ¿no? Sí, hablemos también de las crisis de roles, es decir, cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol de los hombres. Esto es muy importante porque precisamente de ahí es donde más se generan los problemas, ¿no? Empecemos por las diferencias obvias entre hombres y mujeres. Bueno, las no tan obvias, hablemos, ¿no? Hay un estudio de varias universidades que hablan ya de las diferencias entre el hombre y la mujer, que no son necesariamente las que vemos y las perceptibles, físicas, sexuales, bueno, hormonales, qué sé yo. Hay, por ejemplo, diferencias neurológicas en donde se descubre que el cerebro del hombre, el cerebro del hombre y la mujer tienen dos hemisferios, hemisferio derecho e izquierdo, pero se unen a través de un tallo cerebral entre los dos. Ese tallo cerebral en las mujeres es más grande, es más grueso que en el de los varones es más delgado, lo que significa que el hombre tiene menos interconexiones neuronales entre el uno y el otro lado del cerebro que la mujer. Es por eso que la mujer es más, digámoslo así, más perceptiva en todas las cosas, y el hombre es un poco más unidireccional. Esto se ve hasta en la forma de vestir, ¿no? Dice por allí alguien que los hombres tenemos nosotros bolsillos para todo. Entonces, cuando un hombre sale de la casa, sale así. Usted dice, ¿qué le pasa al esposo, no? Él está viendo si tiene todo. Guarda las llaves, está la billetera, está el pañuelo. Entonces, en cada parte tiene un compartimento para cada parte. Ese es el varón. ¿Qué hace la mujer? La mujer usted la ve salir con un bolso en donde tiene absolutamente todo. El día de ayer venía en un transporte público y veía que una señorita tenía una maleta que era transparente. Entonces a mí me daba mucha risa porque en la maleta tenía cuadernos, tenía una plancha para el pelo, tenía secador, tenía esmaltes, tenía todo además, ¿cierto? Los lapiceros, esferos, libros. Yo decía, ese es el mundo de una mujer. Un hombre no podría tener ese mundo revuelto ahí. El hombre uno tiene por compartimentos, tiene el bolsillo de las llaves, y ahí empieza una diferencia. Entonces de repente, hablando de cosas más profundas, por ejemplo, por eso el hombre es muy difícil de que grabe fechas. El hombre no es memorístico, ¿no? Entonces, y muchas veces lo culpamos. Exacto, entonces, no, es que este es así, no, y lo peor es que le dicen, no, este tipo es que, claro, la mujer tiene mucha razón muchas veces, ¿no? O sea, amanece el día y la mujer le dice al esposo, ¿sabes de qué es fecha hoy, no? Y él se queda en blanco, él no tiene idea, pero el problema es que él sabe que si no sabe, ella se va a enojar, y lo que no quiere es que se enoje. Entonces él dice, sí, claro, él va a tratar de recordar, pero no se acuerda al fin, ¿no? Ella se acuerda pues de la fecha y es memorística. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mujer dice, este hombre es así, yo veo que otros hombres no son así. No, mentira. Los hombres en general tenemos a veces cosas que son generales,
Por eso dicen, ahí todos los hombres son iguales. Bueno, no es tan cierto. O no dan importancia a los detalles. Exacto, y no es así. Lo que pasa es que el hombre está diseñado para ser un poco más objetivo, para avanzar. Podemos nosotros sacar esa enseñanza, ¿no?, de la forma en la que son diseñados. El hombre, por ejemplo, está diseñado para ser objetivo, para avanzar. Pongo esto. Se dice que desde las cavernas fue así, ¿no? Usted veía que el hombre, ¿qué tenía que hacer en la época de las cavernas? Pues cazar. ¿Y qué es cazar? Cazar es ir, poner un objetivo en la mira y estar todo el día. Él podría estar todo el día en silencio porque tenía que hacer lo más silencioso posible, pero con el ojo en el objetivo. Entonces de repente venía el momento de cazar y cazaba a su presa. Sí. Venía con la presa. ¿Qué hacía mientras tanto la mujer en la casa? La mujer en la casa mientras tanto recogía la leña para tener lista para el fuego que venía a cocinar la presa que había cazado el hombre. ¿Y cómo se recoge leña? Ah, mire, hay una ramita acá, hay otra ramita acá, hay otra ramita acá. Entonces usted ve y pasa eso a los días de hoy y es igual, ¿no? Usted ve que se ponen de acuerdo un domingo para salir a las 4 de la tarde al centro comercial a pasear con los hijos. Usted ve que el varón a las 3:30 está todavía viendo televisión. Ella ya está arreglándose, pero entonces él ve 3:30, va, se pone zapatos, se arregla y sale al carro y empieza a pitar en el carro. Ya estoy, ¿qué hubo? Nos vamos, salgan, ¿quién no? ¿Por qué no salen? ¿Sí? Trato de la mujer, ¿qué hace? La mujer está pendiente y dice, no se ha apagado el fogón, hay que cerrar las llaves que está abierta, hay que arreglar esto, hay que apagar las luces, los niños, no sé qué. Entonces, claro, eso es lo normal que pasa. La mujer dice, Señor, te lo llevas o te lo mando, porque no puede ser que sea tan inconsciente. No es inconsciente, es que él es objetivo. Ahora, por eso hay que entrar en acuerdos. Okay. Tú ves a los niños, tú los sacas, por las diferencias en sí que hay entre hombres y mujeres, ¿no?, para evitar precisamente este tipo de problemas. Muy bien, paralelo a este tema vamos a hablar también el desempeño para ser buenos padres. ¿Cómo se podría ahondar ese tema, sobre todo para no tener en cuenta de aquellas parejas que dicen, pues a mí de pequeño no me trataron bien, yo tuve unos malos padres? Hay que dejar estos términos, estas emociones separadas. Es necesario poder sanarnos internamente para poder brindar una mejor versión para los pequeños. Bueno, yo pertenezco a la Confederación Internacional de Teoterapia, tenemos sedes en Suntepeque, en Santana y aquí en San Salvador. ¿Por qué hablar de esto? En teoterapia tenemos nosotros tres ítems, digamos, de transformación. La persona está, digámoslo así, constituida por 3 áreas fundamentales, que son, primero, la idiosincrasia cultural, Sí. ¿cierto? Todo lo que es la cultura, soy salvadoreño, soy ecuatoriano, soy colombiano, qué sé yo. Soy de Suntepeque, de Santana, de San Salvador, incluso allí, ¿no? Es una idiosincrasia cultural. Está, por otro lado, construido también por lo que significa la idiosincrasia familiar. La idiosincrasia familiar es lo que ya se crea en torno a, bueno, yo soy Aguilar, los Aguilar somos así, ¿cierto? Los Aguilar tenemos estas características. Y también está el entorno familiar, es decir, lo que sucede normalmente en el lugar en donde uno se haya criado y de la forma en la que se haya criado en el hogar hasta más o menos los 8 años, en esos primeros impactos de los 0 a los 8 años, todas las vivencias. Por eso se dice que el hombre tarda 8 años en aprender a hablar y el resto de su vida en aprender a callar, porque aprende todo este tipo de situaciones. No que no siga aprendiendo, sino que esos primeros 8 años son vitales en la construcción de la persona como tal. Entonces esas 3 cosas afectan precisamente, y por eso hablamos de los niños, por eso hablamos de la crianza de los niños en esas épocas, qué tenemos que lograr, qué tenemos que hacer. Bueno, en primer lugar, la primera cosa que hay que hacer es entender lo que dijo un excelente músico, gran salmista, excelente administrador, rey de una nación en una época, pero como padre tuvo que aprender mucho y lo conocemos bastante bien. David, el salmista David, el rey del tiempo de Israel, ¿no? El segundo rey de Israel. Bueno, él dijo algo muy importante. Él dijo,
Herencia de Dios son los hijos, fruto estimado, el fruto del vientre. Estudiemos muy bien estas palabras, que él tuvo que aprenderlas de una manera muy difícil. ¿Le parece si abordamos este tema luego de la pausa Por comercial? supuesto que Se sí. nos va el tiempo rapidísimo. Rapidísimo. Ok, amigos televidentes, no nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Esta mañana estamos hablando acerca de la familia, una evaluación que no podemos reprobar, y precisamente esta mañana nos acompaña el licenciado Ricardo Aguilar, con quien en el bloque anterior estábamos hablando sobre la importancia de ejercer una buena función de padres. Así es, Cecilia, amables televidentes de Enfoque. Estábamos tocando una recomendación que hablábamos, decíamos, el monarca David de tiempos antiguos, pues nos decía de una manera muy importante, decía, herencia de Dios son los hijos, cosa estimada el fruto del vientre, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay que analizarlo, porque él lo aprendió de la peor manera. Él tuvo que aprenderlo, aunque lo aprendió, pero lo aprendió con el sufrimiento de unos hijos que se le perdieron, bueno, en fin. Pero ¿qué es lo que dice? Dice, primero, herencia, ¿no? ¿Qué es una herencia? Una herencia, diga usted, cuando de repente usted, para no poner a alguien de primera línea en el ejemplo, digamos un tío desconocido, por ahí falleció y de repente le llega un telegrama a usted y le dice, le acaba de heredar, un tío que no tenía usted conocimiento, le acaba de heredar todas sus posesiones. Entonces, ¿cómo recibe la noticia de la herencia? Con gran alegría. Claro, no, uno dice, ¿cómo? Qué pena por el tío que murió. Sí. Pero, ¿cómo así? Y entre más rico, digámoslo así, entre más millonario, entre más poderoso sea la persona que falleció, pues más grande y más grande la alegría. Sí. ¿No es cierto? ¿Cómo recibe usted la noticia de que está embarazada la novia? ¿Cómo? Pero si yo te dije que te cuidaras, ¿por qué? Pero si, porque sí. Entonces, ahí ya vemos la diferencia, porque si es una herencia, se debería recibir con gran alegría la noticia, estoy embarazada, ¡wow! ¿Cierto? Es una gran noticia, pero la verdad es que la mayoría de las veces en que es notificada la persona de que está embarazada, no es una gran noticia, ¿cierto? Entonces, ahí ya empieza el problema, por eso dice herencia, y no cualquier herencia. Pero muchas veces no va solamente de parte del esposo, el esposo tal vez puede estar muy contento, sin embargo y la ella mujer no, cuando claro, se da cuenta sabe que se van a truncar sus sueños, ahora, que exacto, hay que ser mamá a tiempo completo, exactamente, su cuerpo. Exactamente, o sea, es que ahí vemos, o sea, entonces, ¿cuál es la dinámica? Ay, pero ya voy eso ya es la cuota inicial, sí, la actitud con la cual yo arranco a ser un padre, a ser una mamá. Sí. La actitud con la que yo, entonces de repente, ya de ahí empieza el problema de cómo se sienten los hijos. Ya está descubierto, ya es algo científico, que los seres humanos empezamos a tener emociones desde que estamos en el vientre de nuestra madre, y están asociadas a las emociones de nuestra mamá. Es interesante, una mamá que tiene miedo a los perros, el niño nace con esa predisposición por los sentimientos de la mamá, por ejemplo, ¿no? Hablando de diferentes cosas. Entonces, ¿qué pasa con esa mamá que ve que el papá tiene una mala actitud o ella tiene una mala actitud en el embarazo? Exacto. ¿Cómo recibe esas emociones la persona? Ya está diciendo, soy un estorbo. Ahora, hay conversaciones sutiles que tenemos y no nos damos cuenta de ellos. Por ejemplo, la conversación sencilla que está ella por el teléfono con su amiga y le dice, ¿cómo que vayamos al cine, amiga? No, es que usted no sabe que desde que yo tengo hijos ya no es lo mismo. ¿Qué es lo que oye el niño? Yo por mi culpa soy un estorbo, es por mi culpa. Entonces hay que ser bastante inteligente para tratar desde primero el punto actitudinal. Por eso, cosa estimada, estimemos. Ya estamos metidos en esta carrera, ya somos padres, listo. Hay que entonces ponerle una buena actitud. Pero para ese contexto, ¿cómo poder crear un amor saludable de los padres hacia los hijos? Muy bien. Entonces hay una excelente pregunta, gracias Cecilia. Mire usted, se habla del amor,
¿cierto? Se habla del amor. Lo que conocemos. Lo que conocemos con amor. Pero entonces, el amor ha de manifestarse según los criterios del manual de vida de tres maneras. Hay tres manifestaciones. Primero está la ternura, después están los principios de enseñanza y después las disciplinas. Sí. Estudiemos un poquito cada uno. ¿Cuál es esto de la ternura? La ternura tiene por lo menos 5 formas de manifestarse, que son palabras, las palabras de aceptación, muy importantes, sí, ¿no? Las palabras de aceptación, esto hablemoslo en macro, hablemoslo incluso con la esposa, con el esposo, hablemos con los hijos, pues por supuesto, ¿no? Las palabras positivas de aceptación, de ánimo, de motivación, tú puedes, yo creo en ti, eres inteligente, eres linda, eres apuesto. Que un papá, que una mamá le digan a un hijo este tipo de cosas es, ¿cierto? Sí. Muy bueno. Palabras, la forma de hablar. 2, actos de servicio, ¿sí? El servir con amor, el tener amor al servir un desayuno, una comida, ¿cierto? Todas estas cosas son una vitales. Pequeña salida. Una pequeña, bueno, esos son tiempos de calidad, generando tiempos de calidad, una salidita. No hay que pensar en tener millones en el bolsillo para poder hacerlo, ¿no? Unos sándwiches hechos en casa, y vamos al parque y ahí nos los comemos y estamos en familia con la mascotica que tenemos en la familia. Son tiempos que los hijos recordarán y atesorarán como nadie. Tiempo de dedicarle, tiempos de conversación, tiempo de darle al hijo, venga, converse conmigo, hablemos. Mire, me encuentro con la realidad de que hay padres que no conocen la voz de sus hijos, no saben cómo hablan sus hijos, no le conocen el timbre, porque no hablan, porque llegan a la adolescencia y se encierran en su habitación y salen de su habitación, comen, se van al colegio y ni se ven. Entonces, esta realidad es una realidad terrible. Cuando necesitamos es más bien todo ese tiempo aprender a convivir más, a oírlos más. Sí. Y por supuesto está el toque físico, ¿no? Algo que a veces los varones tienen miedo, de coger y abrazar a su hijo, de mimarlo, de abrazarlo, de estar con él, de darle un contacto físico significativo. Es muy necesario. Esa es la ternura. Pero ¿qué hablar del otro? De los principios. Hay que enseñar, por supuesto. Debemos saber que los hijos, hay un ejemplo muy lindo en el manual de vida también, que dice, los hijos son como el barro, ¿sí? Somos hijos, pero somos barro. ¿Cómo así? Somos hijos y somos barros. Ayúdeme a entender, porque tú eres nuestro padre, nosotros somos tus hijos, sería lo correcto, pero dice, nosotros somos, yo soy tu padre y eres el barro. ¿Cómo así? Porque el padre tiene una función. Moldear. Sí. Formar. Darle forma. ¿Qué es formar? Dar forma. Sí. Y para dar forma, primero debo tener forma y saber qué forma quiero yo tener. Porque si no tengo claro qué tipo de persona quiero que sea mi hijo, solamente lo crío como yo aprendí. Pero yo tengo que tener claro, quiero que sea un hombre trabajador, una mujer trabajadora, quiero que sea alguien de carácter firme, que aprenda a decir que no cuando tiene que decir que no y que sí. Y todo eso entonces me lleva a construir el tipo de enseñanza que yo debo dar. Pero hay algo muy vital en la enseñanza y es el ejemplo. Porque las palabras pueden convencer, pero el ejemplo es el que raspa. Pero acá sucede también una situación bastante peculiar que nuestros amigos televidentes en alguna ocasión, ya sea en su familia o amigos, se han dado cuenta. Muchas veces tenemos unos padres, por así decirlo, con defectos, tienen adicciones a diferentes sustancias, cigarros, bebidas embriagantes o lo que sea, pero tienen un hijo sumamente ejemplar, caso contrario de unos padres estrictos sumamente que están siempre, no hagas esto, no hagas lo otro, no los dejan salir de casa, no pueden recibir amigos, no sale. Entonces, ¿qué pasa? Este hijo muchas veces es total perdición. Se sale de las manos, así es. ¿Cómo funciona acá esa situación? Muy bien, es que ¿cómo funciona? Siempre la persona va a aprender, todos los seres humanos aprendimos por imitación. Sí. Todos los seres humanos lo hicimos. Escogemos la carrera a veces precisamente porque me gustaría ser como, no necesariamente el papá, porque yo puedo admirar hasta un personaje de televisión. Sí. Entonces, yo quiero ser
yo imito, trato de imitar a. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente sucedió eso. Mi padre es un adicto, borracho. Aún ahí aprendo la imitación. Sí. ¿Qué digo? Yo no quiero ser así. Eso, sí. Entonces busco a alguien, pero no es, digamos que no es la forma en la que están diseñadas las cosas. No, es que el padre debería ser el ejemplo que yo quiero seguir. ¿Sí? ¿En qué? De hecho, siempre busca el hijo hacerlo. Siempre en su psiquis interna es lo primero que busca, es el primer camino. Lo que pasa es que, claro, ya va viendo, ya va racionalizando, va incluso sintiendo las heridas emocionales de lo que el padre o la mamá es, y entonces se aleja de ese ejemplo. Pero lo normal debería ser moldeado con el ejemplo y el amor, porque no es tampoco lo estricto. Yo aprendí esto de alguien que pues ya está en la presencia de Dios, pero lo que quise mucho, un mentor que tuve es el doctor Néstor Chamorro Pesantes. Sí. Ya está en la presencia del Señor, pero aprendí de él que al adolescente hay que tenerlo como una barra de jabón mojada, que si tú lo aprietas demasiado se te resbala, y si no lo aprietas lo suficiente se te cae. Sí. Entonces es importantísimo aprender el justo medio de las cosas, ser ejemplo. No puede el padre ser un ejemplo que el hijo admire, ¿cierto? No puede el padre de alguna manera decirle al hijo, bueno, ¿por qué te estás robando los lapiceritos de tus compañeros? ¿No es suficiente lo que yo te traigo de la oficina? Imagínese usted, ¿no? Entonces, se trae los lapiceros de la oficina. Los lapiceros de la oficina a él, pero le dice al hijo que no se coja los compañeritos, que no agarre los compañeros, no. Ha de ser coherente, ha de ser, en esta casa no se grita. ¿Cierto? ¿Cuántas veces te he dicho? Es absurdo. Es efectivamente desde allí. Ya cuando vemos, porque va a pasar, cuando vemos que en la enseñanza, en el ejemplo, no se está siguiendo la instrucción que se está dando, entonces viene la disciplina, que la disciplina no es mala, la disciplina es buena. Sabiéndola aplicar. Por supuesto, y ahí está el punto. ¿Le parece que lo ampliemos luego de la pausa comercial? Por supuesto que sí. Ok, así que usted, amigo televidente, recuerde, como nos estamos mencionando acá, las diferentes recomendaciones para poder crear un entorno bonito entre padres e hijos, aquellas palabras positivas, aquellas palabras motivadoras. Nos vamos a pausa comercial, no nos cambie, ya retornamos para finalizar con su espacio de entrevistas, por supuesto, de Enfoque. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a usted, amigo televidente, por acompañarnos hasta el final de este espacio de entrevistas. Esta mañana estábamos hablando un tema bastante peculiar, bastante olvidado, y es sobre la importancia de la familia y el rol tan importante que tienen los padres desde el momento que tienen a su pequeño en su vientre, ya sean las mamás. Estábamos hablando en el bloque anterior acerca de los diferentes pasos para poder tener una educación correcta con los hijos, y nos quedamos precisamente en el tema de la disciplina, licenciado. Claro que sí, la disciplina, Cecilia y amables televidentes, tiene que ser una disciplina coherente, sí, normal, y para eso es importante el establecimiento de una constitución familiar, en primer lugar, y segundo, que no sea con ira, no emocional. El grave problema de nuestras disciplinas es que son emocionales, y cuando ya se involucra la emoción, porque así hemos aprendido la mayoría, ¿verdad? Lastimosamente, sí. Es que así nos han enseñado y así nos lo han aplicado con nosotros. Entonces, cuando ya viene a meterse la emoción de por medio, ya está mal. ¿Y cuándo pasa eso? Pasa eso normalmente contradictoriamente con los padres que menos quieren disciplinar a sus hijos, ¿sí? Ay, pobrecito, no sé qué, no lo disciplinemos, mi hijo. Entonces empieza todo, ¿no? Así, mi hijo, mira, te quiero explicar, que no sé qué. ¿Cuándo tienes que explicar? ¿Cuándo no has enseñado? Si tú no lo has enseñado, si tú no le has enseñado en el paso anterior que decíamos, ¿no? Principios de enseñanza. Si tú no le has enseñado, entonces tienes indiscutiblemente que explicar. No hay necesidad de explicar cuando ya has enseñado. Cuando ya has enseñado y no se cumple, entonces ya
venga la disciplina, porque así ya estás tranquilo, o le quitas del aparato, o bueno, X, Y, Z situación. Pero el problema es que cuando no se quiere disciplinar se empieza a subir de volumen, ¿cierto? Estése quieto, estése quieto. Le estoy diciendo que esté quieto. Si no se está quieto, le voy a... Hasta que no puedes más. Y el niño ya ni caso. Ya no, y ya no entiende qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ya viene la disciplina mal ejecutada. Sí. Ya viene la agresión física, ya viene, no. Entonces, el problema es que sea emocional. No, necesitamos aprender a que antes de que llegue lo emocional, que disciplinemos. Está bien que reciba una corrección, que reciba una disciplina, que reciba esa instrucción de volver nuevamente a ser dueño de sí mismo. Se necesita, el ser humano lo necesita. Cierto, yo soy educador y yo estoy consciente, he trabajado con jóvenes, con adolescentes, y estoy consciente de que se necesita desde el parte de los padres incluso, pero que hay un vacío de la parte legal en la academia para saber qué conductos utilizar de una manera adecuada, estos tipos ya en donde ya se tiene que tomar digamos medidas en el asunto, porque es importante, todos los seres humanos lo necesitamos. Bueno, en fin, vemos una situación, llamo a la acotación a esto, ¿no? Y es la forma en la que se puso las leyes aquí gubernamentales y pararon la violencia, ¿no? Lo digo como extranjero que pues vengo, no estoy apenas habituándome acá, pero lo digo así, de esta manera. Entonces se necesita disciplina, se necesita, obvio, que se logre, pero no emocional, sino razonable, adecuada, sin dejarse llevar por la ira. Licenciado, un mensaje bastante importante. Finalizamos con el tema de la disciplina, que hay que hacerla con amor, con mucha convicción. Agradezco infinitamente el hecho de habernos acompañado esta mañana, brindar estas recomendaciones tan importantes a la población salvadoreña, a nuestros amigos televidentes, y esperamos tenerlo nuevamente abordando otro tema. Muchísimas gracias, Cecilia, queridos televidentes de Enfoque. Solamente el mensaje: nadie nace aprendido, necesitamos aprender, y lastimosamente hace falta escuelas precisamente para padres, y para esto les invito a que estén pendientes de lo que nosotros hacemos. Les redes ofrecemos, sociales, licenciado. Bueno, @Rimax Aguilar en todo, no @Rimax de Ricardo Maximiliano Aguilar en todo. Por favor, nos busquen. El WhatsApp, puedo decirlo, que es 70 51 14 08. Está al 100%, y recuerden que tenemos en nuestras diferentes sedes en la colonia San Mateo, aquí en Santana también lo tenemos, y en Sensuntepeque en la Tercera Avenida Norte, Casa 20. Todos los sábados a las 5 de la tarde tenemos talleres en cada una de estas sedes. Comuníquese conmigo para referirle precisamente a la sede más cercana suya, y que pueda ir a investigar sobre estos talleres con su familia. Es importante, tenemos cosas muy interesantes para poder ofrecerles. Muchísimas gracias. Y también a usted, amigo televidente, nos vemos en una próxima emisión, por supuesto, en su espacio de entrevistas de Enfoque.